empezar. Como introducción, podemos hablar de que la diarrea es un problema muy importante de salud en México. Es una de las principales causas de morbimortalidad infantil. La OMS considera que cada año se presentan 1.300 millones de episodios de niños menores de 5 años en países en desarrollo, y pues México es un país en desarrollo. Entonces estamos dentro de esos 1.300 millones de episodios, lo que ocasiona 1.500 millones de muertes. O sea, es un problema muy importante. Existen guías de práctica clínica en México en donde lo primero que establecen son las técnicas de fomento a la salud. Es lo más importante. Lo primero que tenemos que hacer es prevenir y fomentar la salud. ¿Cuáles son estos? Pues un suministro, calidad de agua y sanidad e higiene. Lavado de manos con jabón, que dicen que puede reducir una enfermedad diarreica hasta en 42 a 47%. Los niños que son alimentados exclusivamente al seno materno por 6 meses, por eso la OMS es de las primeras instituciones que recomienda la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de edad. Mejorar los sistemas de cloración doméstica, el almacenamiento seguro de agua, agua potable y asegurar la eliminación apropiada de excretas. Esto es muy importante. La prevención específica para ese tipo de problemas que son en agudo, pues nosotros contamos con la vacunación. Es importante que siempre recomendemos la vacunación y bueno, en este caso, por la frecuencia que tiene la enfermedad diarreica secundaria virus, ¿cuál es el virus más frecuente? Exacto, el rotavirus es el virus más frecuente. Entonces tenemos una vacuna específica para esto. Y si la tenemos, pues hay que recomendarla, hay que aplicarla, es de oral, son 2 dosis, a los 2 y a los 4 meses de edad. Tenemos 2 presentaciones, Rotarix y Rotatec. Rotatec son 3 dosis, Rotarix son 2 dosis. ¿Qué es la diarrea? Como definición es la disminución de la consistencia normal de las evacuaciones, con un incremento en su número y presencia de mayor contenido de líquido. En el lactante, ya podemos incluso cuantificar su gasto fecal. El gasto fecal de un lactante es de 5 a 10 gramos por kilo por día. Eso es lo normal que un bebé debe de hacer. Y el gasto fecal se cuantifica por arriba de 10 gramos por kilo por día, lo definimos como diarrea. Obviamente esto en un entorno hospitalario, en una clínica, en un lugar en donde lo podemos pesar, el pañal, cuantificarlo, pero si estamos en casa con que la mamá les diga, no, pues incrementó su patrón de evacuaciones, o son más líquidas, o tienen moco, o tienen sangre, ya podemos empezar a hablar de una diarrea, ¿no? Se clasifica según el tiempo, en menor de 14 días como un evento agudo, mayor de 14 días un evento crónico. Y dependiendo de su fisiopatología, la vamos a clasificar en secretora, osmótica, en disentería y en citotóxica. La secretora es aquella que no tiene relación con el alimento que se encuentra en el intestino, no tiene nada que ver con lo que el bebé comió o con lo que el niño comió. Aunque el paciente esté en ayuno por tiempo prolongado, va a seguir presentando la diarrea. Es un evento activo en el cual el intestino está eliminando líquido a través de su pared, de su membrana. La diarrea osmótica es aquella que es debida al exceso de solutos que no se absorbe en el interior del intestino, crea una carga osmótica en el mismo intestino y condiciona un incremento de la pérdida de líquido. ¿Alguien me puede decir cuál es el ejemplo clásico de la osmótica? Exacto. Si no tenemos lactasa y nosotros le damos lactosa al paciente, esa lactosa que está ahí dentro del intestino, no está la lactasa, la enzima que la metaboliza, y entonces, pues, que empiezan a hacer las bacterias, la empiezan a degradar. Ahorita les voy a poner un poquito más de esta explicación, pero hace que esa carga intestinal se vuelva hiperosmolar. Entonces el intestino, pues dice, no sé si recuerdan, en fisiología, ¿qué es lo que pasa? Si la carga es hiperosmolar dentro del intestino, obviamente el cuerpo va a tratar de nivelar a través de ese mecanismo de ósmosis, entonces va a sacar agua. ¿Okay? Esta es la diarrea osmótica. La disentería es cuando haya una invasión de la mucosa y submucosa del ilion terminal,
y el colon. Estos son los sitios más frecuentes que ocasiona inflamación. La invasión ocasiona inflamación, edema, sangrado y la presencia de leucocitos. ¿Por qué leucocitos? Por el proceso inflamatorio que está ocurriendo a nivel intestinal. Tenemos la diarrea citotóxica. Esta se caracteriza por la destrucción de las, no nada más hay invasión, hay toxicidad, ¿ok? Hay destrucción de las células de la mucosa, de las vellosidades, y en general es causada por agentes virales como rotavirus. Se produce inflamación, en consecuencia aparecen leucocitos en heces. En heces no tiene relación con la ingesta de alimentos. En la historia clínica debemos de ser muy acuciosos, debemos de interrogar de manera adecuada al paciente, o a la mamá, y debemos de verificar la edad del paciente. Es súper importante porque dependiendo de la edad, nosotros vamos a establecer las causas más frecuentes. La duración, si el evento es agudo o es crónico, las características de las evacuaciones. No se les olvide preguntarle a la mamá cuándo inició, con qué frecuencia se presentan, la consistencia de las evacuaciones, si son totalmente líquidas o si solo son pastosas, incluso si tienen moco o sangre. Volumen, que les van a decir, es una evacuación que se le sale todo a través del pañal, así todo, se moja todo, incluso la espalda, me moja la sábana. Entonces ustedes van a decir, es una diarrea totalmente líquida, no van a pensar en otra cosa. Volumen, color, olor y si hay moco, sangre o ambos. Si se acompaña de algún otro síntoma o signo como fiebre, la presencia de vómito, y deben de interrogar qué características tiene el vómito también, es importante. Si es un vómito gástrico, si es solamente presenta una regurgitación, o si el niño presenta vómito con sangre, o si es biliar, ¿ok? Dolor abdominal, disminución del volumen urinario, disminución de la ingestión de alimentos, alteraciones del estado de alerta o neurológicas, como otro tipo de, como crisis convulsivas, pérdida de peso. Y bueno, más que nada para darse una idea, los hábitos de la dieta. Si es un niño que le dan de comer frutas, verduras o puro seno materno, o si de plano le dan comida de, no sé, de la esquina. Hábitos en la dieta, ingestión de medicamentos, contactos recientes. Si estuvo en contacto en una zona endémica, deben de interrogar si viajó, historia previa de diarrea, viajes y convivencia con mascotas. En este cuadrito es un poco viejito, pero sigue representando las causas principales de diarrea. Si se dan cuenta, las más frecuentes son estas dos que están pintadas como de anaranjadito y azul. El anaranjadito es el rotavirus, que es el más frecuente en la actualidad. Hasta un 20% nunca se conoce la causa, porque pues como la diarrea causada por los principales virus y los más comunes es una diarrea autolimitada, pues no tenemos que llegar a hacer estudios de extensión. No vamos y le hacemos un coproparasitoscópico, un coprológico, incluso no le hacemos niveles séricos de algunos anticuerpos para algunos microorganismos, pues porque lo más frecuente es que se autolimitó, se hidrató el paciente y volvió a comer y ya no tuvo ningún problema. Después vienen en un 15% E. coli enterotoxigénica, en un 10% Cryptosporidium. A mí me parece que esto es muy alto, está representado en muy alto, pero bueno, como les comentaba, es un poco viejita esta tabla. Cada microorganismo tiene su mecanismo de acción o su mecanismo patogénico. Y por ejemplo, el vibrio, la Escherichia coli enterotoxigénica, su mecanismo es enterotoxigénico, actúa a través de toxinas. Ajá. Existe la E. coli enteroadherente, que su mecanismo de acción es pegarse a la mucosa intestinal, a las vellosidades intestinales, y ese mecanismo de adherencia es el que nos causa el daño. La salmonela, la shigella, el campylobacter y la E. coli enteroinvasiva, su mecanismo es la invasividad, y Clostridium difficile, shigella, causan citotoxicidad. La diarrea osmótica ya es lo que vimos, es la presencia, se debe a la presencia de solutos no absorbibles en el tracto gastrointestinal. Aquí hay un defecto de transporte enzimático y bueno, el ejemplo clásico, como bien nos dijo nuestro compañero, es la intolerancia a la lactosa. No tenemos la lactasa, que es la enzima que permite el metabolismo de la lactosa, y bueno, esta no se absorbe en el intestino delgado, las bacterias del colon la fermentan
y la convierten en ácidos orgánicos que produce una carga osmótica intestinal y como consecuencia una evacuación acuosa ácida porque le cambia el pH. Existen sustancias reductoras positivas y la osmolaridad aumentada y desaparece con el ayuno. Si nosotros suspendemos la lactosa, inmediatamente la diarrea va a ser eso. La diarrea secretora es aquella en la que hay activación de mediadores intracelulares como el AMP cíclico, SMP cíclico, el calcio, y estimulan la secreción activa de cloro de las células de la cripta, inhiben la absorción neutra acoplada al cloruro de sodio. Otras causas, pues los péptidos vasoactivos que activan los receptores acoplados a la proteína G. Y bueno, esto ya es más ciencia, no se les van a preguntar, pero las principales son las inducidas por enterotoxinas del cólera y la Escherichia coli, que tiene sus toxinas termolábil y termoestable. ¿Ok? Esta es una tablita en donde pueden ver las diferencias entre los dos tipos de diarrea. Si ven, una diarrea osmótica tiene un menor volumen de 200 mililitros en cada 24 horas y la secretora constantemente haya o no ingerido algún alimento, está presentando evacuaciones, lo que la hace que sean más incrementadas. La osmótica responde al ayuno, la diarrea secretora, no importa si el paciente se quedó 24 horas en ayuno, sigue evacuando. Hagan la diferencia entre estos dos. Simplemente en una intoxicación alimentaria, ustedes pueden hacer el diagnóstico diferencial. El paciente deja de comer, deja de evacuar. En cambio, el paciente que ya tiene fiebre, si persiste con las evacuaciones, tiene dolor abdominal, malestar general, incluso cambios en el estado de alerta, datos de deshidratación, no van a pensar que es una osmótica por una intoxicación alimentaria, van a pensar que es una secretora y las causas de la secretora ya vieron que puede ser el cólera, puede ser y la E. coli. En estos cuadritos solo les voy a mencionar las más frecuentes. Por ejemplo, dependiendo de las características que va a desarrollar cada tipo de microorganismo al afectar el intestino. Por ejemplo, la Shigella generalmente no la encontramos, no se presenta, pero cuando se presenta son casos muy severos. Hay una fiebre de intensidad alta, se puede o no presentar vómito. Hay un síndrome diarreico con evacuaciones con sangre que es importante. Esto es muy importante. Tiene sangre, tiene mucha fiebre, tiene moco y dura de 3 a 10 días. No se van a esperar a iniciar un tratamiento antibiótico como en una diarrea en la cual es puro líquido y a lo mejor tiene moco y el niño no tiene fiebre y no vomita ni nada. Entonces no se van a esperar y van a establecer un tratamiento antibiótico porque la shigellosis es grave. El niño luce séptico, luce mal, se ve mal, ¿ok? La E. coli, si se dan cuenta, sí puede presentar fiebre, pero es de menor intensidad que la shigellosis. Generalmente las evacuaciones con sangre no son tan presentes o no se ve, a lo mejor la sangre es microscópica y por eso la representan con una crucecita y la duración es igual de 5 a 10 días. Las que son enterotoxigénicas, la principal es el cólera. Si ven, es una evacuación acuosa muy importante sin sangre. Puede o no tener vómito y dura de 3 a 7 días, ¿ok? Esto es lo característico. Si ven, ni una tiene tres crucecitas más que el vibrio cólera. El parahemolítico, pues la verdad es que casi no es frecuente. En este otro cuadrito ya empezamos con los virus. El más frecuente es el rotavirus. Puede o no haber fiebre, es una fiebre de intensidad leve. Hay vómito, sí, está relacionado con vómito, pero también tiene evacuaciones acuosas sin sangre, ¿ok? Hay otros virus entéricos. Si ven el cuadro es más leve, sí hay vómitos, pero las evacuaciones nunca se van a comparar con las del rotavirus. Aquí pues muchas veces no podemos hacer el diagnóstico definitivo porque pues no le mandamos a hacer los estudios necesarios. En las diarreas de origen parasitario hay dos principales, la entamoeba histolítica y la Giardia lamblia, que son las dos que les quería comentar. La entamoeba histolítica generalmente es un cuadro agudo. Se relaciona con casi siempre algún otro familiar tiene los mismos sintomatologías.
la que cocina en casa o el que cocina en casa generalmente tiene el antecedente o ya han tenido en una vez en su vida. También se relaciona con personas que comen también mucho en la calle y generalmente no hay vómito y fiebre tampoco. Lo que sí hay es un dolor abdominal. Generalmente se presenta después de comer, comen y inicia el cólico intestinal y lo que sí es son evacuaciones con moco y sangre. Tiene un síndrome disentérico. Dura 5 a 14 días y puede incluso prolongarse si no hacemos un diagnóstico correcto y si no damos el tratamiento, porque aquí sí debemos de dar un tratamiento antiparasitario. En cambio, la Giardia lamblia es un evento más crónico, es más difícil controlarla y los cuadros pueden ser causa de diarreas crónicas de duración de más de 2 semanas. Va a ser persistente la sangre en las evacuaciones y muchas veces encontramos las formas inmaduras de los microorganismos en las evacuaciones. La patogenia de la diarrea bacteriana, bueno, si ingerimos el microorganismo, se coloniza el intestino, actúa aquí el factor de adherencia o la toxina o el mecanismo de patogenia que tenga el microorganismo, invade la mucosa y hay una inflamación aguda que puede llegar hasta úlceras o no. ¿Qué hacemos con la gente que tiene gastroenteritis infecciosa? Una diarrea aguda sin sangre en evacuaciones, hasta en un 90% de los casos se va a presentar como un evento autolimitado. No debemos prescribir tratamiento antibiótico, debemos, aunque la mamá lo solicite, lo exige incluso, te dicen, ¿para esto vine hasta acá? ¿Para que me dieras tu dolor? Pues sí, para eso tenemos que ser muy inteligentes y comentarles y tratar de convencerlas, porque pues ellas tienen el antibiótico. No son necesarios los exámenes de laboratorio, lo que les comentaba, y tenemos que observar al paciente hasta por 14 días. Observar es darle un control, a lo mejor citarlo a los 3 días, y el paciente no luce como si fuera una diarrea normal, una semana, y así estarlo vigilando. La mayoría curan en el 95% de los casos y son los pacientes que vamos a dar de alta. Pero si la diarrea persiste, entonces sí tenemos que hacer estudios como una biometría hemática, pruebas de heces, que sería el moco fecal, coprocultivo, coproparasitoscópico y si se necesita algunos anticuerpos o antígenos en la heces. Un paciente que tiene diarrea es muy frecuente que presente un cuadro de deshidratación. Puede ir desde leve, moderado a severo y según la OMS, ella lo clasifica como sin deshidratación cuando no hay signos suficientes para clasificarlo como una deshidratación moderada a grave. Algunos datos de deshidratación cuando son 2 o más de los siguientes: el bebé está inquieto, irritable, tiene los ojos hundidos, el bebé está ávido por tomar algún tipo de líquido, sediento, o sea, sí demuestra la sed todavía, y al pellizcar la piel regresa lentamente. ¿Cómo se llama este signo? Lienzo húmedo. Y bueno, la deshidratación grave cuando hay 2 o más de los siguientes signos: letargia, el bebé se encuentra inconsciente, ojos hundidos, no puede beber o bebe poco. Ahí ya perdió por completo esa sensación de sed que se produce con la deshidratación leve a moderada. Y al pellizcar, la piel regresa muy lentamente, en mayor de 2 segundos. Este es otro cuadrito en donde, dependiendo de las características que ustedes encuentran en sus pacientes, van a establecer el plan de hidratación que sea más adecuado para el estado de deshidratación que tenga sus pacientes. Si ven aquí el plan A, ya saben, es a libre demanda, tienen que darle que siga, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. El estado general, si está inquieto, ojos hundidos, las mucosas están secas, la respiración empieza a ser rápida, con taquipnea, tiene mucha sed, quiere beber mucho, muy rápido, lo cual no podemos permitir tampoco porque si no nos va a incrementar los eventos de vómito. Y la elasticidad de la piel, bueno, se deshace con lentitud. Y vean un niño con choque, inconsciente, hipotónico, de verdad no te contestan, no te hacen caso.
los ojos están bien hundidos, las mucosas muy secas, los pulsos empiezan a disminuir o a encontrarse ya incluso ausentes y el llenado capilar se encuentra mayor de 5 segundos. La fontanela, en el caso de los lactantes, se encuentra muy hundida. La OMS recomienda la solución de rehidratación oral. Antes del 2002 se establecía que la osmolaridad de la concentración del suero oral era de 311 miliosmoles. Esto era isoosmolar. O sea, casi se comparaba con la osmolaridad de la sangre. Sin embargo, después del 2002, la OMS ya recomendó una nueva fórmula con una baja osmolaridad, lo que es considerada hiposmolar, con una concentración de sodio de 245 milismoles y 75 milismoles respectivamente. Entonces, esta es la que utilizamos en la actualidad. En niños con deshidratación moderada, los líquidos intravenosos están indicados solamente si el niño no puede tomar a través de vía oral. En algunas guías, por ejemplo en la guía de práctica clínica, ellos recomiendan la gastroclisis, es decir, colocar una sonda nasogástrica y por ahí estarle administrando los líquidos. A nosotros los pediatras esto nos parece un poco excesivo, es muy traumático, es muy molesto para los bebés y les causa mucha náusea, es algo que está pasando a través de la faringe. Entonces, para tranquilidad de nosotros, pues nosotros preferimos, ¿verdad? Sí, pues le ponemos una venoclisis, o sea, la verdad es que es muy molesto, es muy traumático y ustedes lo van a ver. Pero bueno, la guía sí lo recomienda, vean ustedes las posibilidades que les dé su caso clínico y si da esa opción, bueno, antes de llegar a una venoclisis, pues sí tienen que poner la sonda nasogástrica. Si no hay mejoría en los signos clínicos de deshidratación o hay signos de deterioro, debemos de considerar ya la infusión intravenosa. En el choque hipovolémico, la recuperación rápida es esperada. O sea, si tú pones una carga, inmediatamente el niño despierta como si nada le hubiera pasado y obviamente después lo tenemos que ir rehidratando poco a poquito. Pero en muchos no ocurre esto. La administración de un bolo es de 20 mililitros por kilo de solución salina al 0.9%. Esta es la solución que nosotros vamos a utilizar para un choque hipovolémico. Y si no mejora inmediatamente, ni sus signos vitales se restablecen, ni el pulso empieza a aumentar y el bebé no responde, ni su estado de alerta mejora, entonces tenemos que administrar otro bolo, ¿ok? Son 2 bolos seguidos. Si no hay pronta respuesta, ya consideramos otros factores, incluso la sepsis, ¿ok? En casos necesarios, ya sería adecuado derivar a un pediatra especialista en cuidados intensivos, porque estos niños incluso, si el deterioro es tan importante del estado de alerta, pues puede requerir un manejo avanzado de la vía aérea. Para aquellos que sí requirieron el bolo rápido de líquidos intravenosos por sospecha o confirmación de choque, le tenemos que agregar 100 mililitros por kilo para reponer el déficit de líquidos que tuvo y los vamos a dejar como líquidos de mantenimiento. Este va a ser nuestro cálculo, 100 mililitros por kilo y se dejan de mantenimiento. Para aquellos que a su ingreso no estaban chocados, pero no pudieron tolerarlos por vía oral, va a ser de 50 mililitros por kilo para reponer el déficit de los líquidos de mantenimiento. En estos niños que ya llegaron con datos clínicos de deshidratación moderada severa, es adecuado tomar, que se pierden las evacuaciones, se pierde de todo, hay electrolitos, hay agua, y entonces nosotros, y más si el niño estuvo vomitando, hay grandes pérdidas de cloro y de potasio, entonces sí tenemos que tomar una muestra de sangre, unos electrolitos séricos para evaluar sodio, potasio, cloro. Es importante evaluar también función renal. Recuerden que una de las principales causas de falla renal aguda es prerrenal, y prerrenal quiere decir que fue hipovolemia, exacto. Entonces medimos también pruebas de función renal y glucosa para ver si el estado de alerta alterado no es por una hipoglucemia más que por una hipovolemia. Ok, tenemos que estar en todo, ¿va? Y consideramos la reposición de potasio ya que tengamos unos niveles plasmáticos de potasio, ¿ok? Hasta que no lo veamos por escrito, no reponemos, porque en vez de, ¿qué tal si el niño está presentando alguna otra cosa, no sé, y el niño está en hipercalemia y nosotros pensamos que le falta y podemos cometer una iatrogenia?
La recomendación de la alimentación seguida a la rehidratación es dar leche. Un niño que te respondió al suero oral o un niño que te respondió a una gastroclisis, es decir, una sonda nasogástrica, o que responde a la primera administración de un bolo para choque, lo que está indicado es que si el estado de alerta es adecuado, tenemos que reiniciar la alimentación. Antes decíamos que los lácteos estaban totalmente contraindicados y no le dé leche ni queso ni nada al bebé. Pero en la actualidad se sabe que pues les va peor o tardan más en recuperarse si nosotros suspendemos este tipo de alimentos. Si el bebé es un lactante, que siga tomando seno materno. Si no, vamos a darle leche sin diluirlo, reintroducir los alimentos sólidos habituales, obviamente evitando alimentos que causen distensión abdominal o gran producción de gases como, no sé, calabaza, frijoles, palomitas, no sé, todo ese tipo de cosas que mejor introducir alimentos tipo astringentes. Evitar dar jugos y zumos, evitar bebidas carbonatadas, son súper hiperosmolares y pueden ocasionarnos que una diarrea que fue totalmente por un virus se convierta en una diarrea osmótica. Y las dietas opresivas deben de ser sabrosas, dice la guía, y aceptables. Obviamente algo que al bebé se le antoje, algo que al niño se le antoje, porque si no le vamos a ocasionar más náuseas, el bebé no va a querer tomar nada y va a ser peor, ¿ok? El uso de fórmulas especiales es innecesario, caro y puede causar preocupación en los padres. Hay dietas que son para espesar, hay cereales, hay muchas cosas ya en el mercado que pues uno lo ve, ay, para la diarrea, ay, para el vómito y se los da. Y entonces solamente encarecen el tratamiento y la verdad no tiene ningún beneficio extra. Está escrito en la guía que la metoclopramida, la metoclopramida no tiene ningún efecto benéfico, incluso incrementa los episodios de vómito y puede ocasionar síntomas extrapiramidales. La loperamida puede ocasionar hilio, puede ocasionarle hilio, y el ondansetron no disminuye la cantidad de evacuaciones. El salicilato de bismuto pues no tiene comprobado, o sea, sí puede disminuir un poquito, pero no es significativamente estadístico. Y el racecadotrilo, pues que es un secante, el racecadotrilo, el Hidrasec, actualmente conocido como Hidrasec, lo que refiere la guía es que faltan estudios para comprobar su eficacia. Si se usa, si disminuye la cantidad de líquido de las evacuaciones, y con esto la frecuencia de las evacuaciones, sí es buen medicamento, pero no está todavía, no hay suficientes estudios que lo avalen. Lo que sí está comprobado son los probióticos. ¿Alguien se acuerda de algún? Loratil, pero bueno, ¿qué son lactobacilos, no? Casei, ¿cuál es el otro? Casei, ay, se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero pues hay bastantes. Sí, bueno, hay muchas marcas comerciales, necesita que nos comentaste, pero hay muchos y los lactobacilos son como los más frecuentes. Bueno, se me olvidó, ahorita se los comento. Pero como quiera vienen también en la guía y si los quieren revisar. Se recomienda referir a segundo nivel de atención a los siguientes casos: niños con deshidratación moderada severa, niños menores de 6 meses. Esto es súper importante. Un recién nacido y un lactante menor de 6 meses, lo van a ver, son pacientes que se pueden poner muy graves en un periodo muy corto de tiempo y que a veces no los logramos alcanzar con un tratamiento que un niño de 5 años mejora inmediatamente. Entonces, van a haber guías, por ejemplo, la guía de infección de vías urinarias. Toda infección en bebé menor de 3 a 6 meses es un niño que se considera como pielonefritis. Entonces, ustedes deben de ser muy acuciosos y mandarlo mejor a hospitalización para que lo estén vigilando. Niños con más de 8 evacuaciones líquidas en 24 horas, niños con más de 4 vómitos en 24 horas, o aquellos, esto es súper importante, si ustedes ven que el papá no tiene las habilidades, no tiene las características, el entendimiento
y no les hace caso, mejor hospitalicen al paciente, ¿ok? Es una de las indicaciones para hospitalizar, aunque el paciente no tenga el grado de gravedad o el grado de severidad del cuadro. Pero si el papá no puede atender al niño, no sabe cómo darle el suero oral, no sabe darle las cucharitas o la tacita o algo, o no les entiende, mejor déjenlo hospitalizar. Aquí ya son los tratamientos antibióticos y antiparasitarios, dependiendo de la gente. Y bueno, las recomendaciones para la shigella, pues es el trimetoprim sulfamethoxazole. Está indicado de 5 a 25 miligramos por kilo, 2 veces al día por 3 días. De hecho, esta guía tiene, tiene esa consideración que dependiendo de la edad del paciente, vamos a decidir si vamos a administrar o no la fluoroquinolona, efectivamente por el factor de riesgo hacia el cartílago de crecimiento. No es lo indicado y por eso lo dejan como segunda opción, segunda e incluso hasta tercera opción. Lo ideal es el trimetoprim sulfamethoxazole y casi en pacientes de esta edad no hay la respuesta alérgica que tienen muchos adultos a la sulfa. ¿Ok? Entonces lo primero es el trimetoprim. Ustedes si les preguntan en el examen, lo primero es el trimetoprim. Para la salmonela, notifi también estamos hablando del trimetoprim sulfamethoxazole, pero pues no es recomendado de manera rutinaria. Campylobacter, eritromicina. Y las Escherichia coli, dependiendo, no nos vamos a poner a ver y no creo que tengamos los estudios especiales para ver cuál es de todas estas. Entonces, el tratamiento de elección es trimetoprim para cualquier sospecha de una Escherichia coli. De aquí nos interesa el vibrio. Doxiciclina es el de primera elección y también podemos utilizar tetraciclinas o el trimetoprim. Pero lo ideal y lo que ustedes tienen que contestar es la doxiciclina. Y bueno, para el Clostridium difficile, se los pongo aquí porque está relacionado, ya saben ustedes, la colitis pseudomembranosa está relacionado con el tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Generalmente son niños hospitalizados, desnutridos, con diarreas crónicas, síndromes de mala absorción y niños que han recibido tratamientos antibióticos pues muy fuertes. Entonces esto les da la entrada al Clostridium para ocasionar sus efectos. Y bueno, el medicamento de elección es el metronidazol, pero ya hay casos en donde hay resistencias, incluso al metronidazol, y tenemos que administrar vancomicina. ¿Okay? Esos son los que podemos utilizar. Para los parásitos, la Yardia lamblia, que era la que les comentaba, metronidazol. Y la entamoeba histolítica, también metronidazol. ¿Okay? Este es un algoritmo de evaluación y tratamiento de estos pacientes. Si el paciente está deshidratado, no tiene deshidratación, el manejo es preventivo y continuamos dándole los alimentos, no le damos zumos, no le damos jugos concentrados ni bebidas carbonatadas, le damos la terapia de rehidratación oral y una dieta adecuada para el paciente, no indicamos tratamiento antibiótico, ¿ok? Si el niño sí tiene deshidratación, vamos a ver si podemos administrarle el suero oral, pues se lo damos suero oral y recordemos que, bueno, podemos administrarlo cada media hora, las primeras 4 horas, ¿ok? Y puede ser con cucharaditas, puede ser con tacitas, porque si el estado el paciente no tolera, pues vemos ya lo de la sonda y si no, pues administramos líquido CIBE. Y si el paciente, si el paciente llega con choque, ya sabemos, bolo de 20 mililitros por kilo, solución salina al 0.9%. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a la siguiente. Si la evidencia es que no mejora, utilizamos el tratamiento intravenoso para rehidratar. Damos solución salina al 0.9%, 100 mililitros por kilo, para los pacientes que sí tuvieron choque y de 50 para los que no tuvieron choque y los dejamos como líquidos de mantenimiento. Tomamos nuestra muestra y si es posible y el estado de alerta del niño lo permite, pues seguimos con nuestra alimentación.
Si es un lactante, pues seno materno a libre demanda y si no, pues alimentos sólidos, obviamente de tipo astringente. Si la presentación es hipernatrémica, sí podemos seguir, o sea, la indicación es no podemos disminuir de manera muy rápida el sodio plasmático. Si nosotros tenemos un niño que nos sale con un sodio súper alto, no sé, 155, 160, incluso hemos visto niños hasta con 190, no podemos decir, pues le pongo agua bidestilada, algo que no tiene sodio, mejor para que se le baje más rápido. Eso es lo peor que podemos hacer, porque lo que ocurre es que se presenta un daño súbito a nivel neuronal, ¿ok? La baja, el cambio de osmolaridad muy rápido y muy drástico puede ocasionarnos mielinolitis espontánea, exacto. Entonces, no lo queremos y tenemos que ir disminuyendo 0.5 milimol por litro por hora. Entonces, tenemos que utilizar una solución isotónica, que es la solución salina 0.9%. ¿Ok? Y ya después se va a ir disminuyendo gradualmente y ya, si no, vamos haciendo nuestras correcciones por déficit de agua libre. ¿Ok? Y durante el tratamiento intravenoso intentar introducir la terapia de rehidratación oral lo más pronto posible. Ok. Vamos a empezar con diarrea crónica, es muy breve.